Las Sagradas Escrituras nos llaman a temer a Dios. Una y otra vez a través de la palabra vemos la exhortación a que temamos a Dios. Salmo 33, versículo 8 dice: tema a Jehová a toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Llama a todos los hombres por igual a temer a Dios, pero llama de forma particular a su pueblo a temer a Dios. En Deuteronomio 31, versículo 12, dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. La palabra manda a todos los hombres a temer a Dios, pero también instruye a su pueblo a aprender a temer a Dios. Llamaba al pueblo de Israel para que estos congregados crecieran en su entendimiento de lo que significa y de lo que implica temer a Dios. En el Salmo 111, versículo 10, de hecho, se nos enseña que si queremos ser sabios, verdaderamente sabios, tenemos que temer a Dios. Salmo 111, 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y en Proverbios 23, 17, finalmente, se nos instruye a perseverar en el temor de Dios. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, dice el texto. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y nuestro Señor Jesucristo, en el contexto del pasaje que acabamos de leer, está instruyendo el corazón de sus discípulos con respecto a la importancia de temer no a los hombres, sino dice en el versículo 5, a aquel que después de habernos quitado la vida, tiene la potestad de arrojarnos en el infierno. Cristo está instruyendo a sus discípulos para que éstos puedan aprender a temer al Señor. Pero en el sermón pasado especificamos lo que significa temer a Dios. Temer a Dios, decíamos, significa reverenciar, amar, confiar y vivir solamente para Dios. El temor a Dios, dijimos también la semana pasada, es el todo de la verdadera religión. Un autor, un ministro escocés, creo que capturó adecuadamente la esencia del temor a Dios cuando dijo estas palabras: la felicidad de los cristianos está en el amor a Dios, y la luz de su rostro es la vida de ellos. Si Él les sonríe, poco les importa que el mundo les frunza el ceño, y poco les importa que el mundo les sonría si Dios les frunce el ceño. El temor a Dios, decíamos, tiene su raíz, su base, su fundamento en la relación que ahora tenemos con Él, en el amor que Él nos ha manifestado a nosotros, y nuestra respuesta en amor es ese temor a Dios. Mencionábamos que si usted quita el alma de un cuerpo, lo único que le queda es un fétido cadáver. De la misma manera, si quitamos el verdadero temor de Dios de la religión, lo único que nos resta tener es el fétido cadáver del fariseísmo. El verdadero temor de Dios, hermanos, produce obediencia a Dios. Y una obediencia no servil como la que explicábamos la ocasión anterior, pero una obediencia agradecida, una obediencia sincera, una obediencia amorosa hacia nuestro Señor. De hecho, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versículos 39 y 40, se nos
enseña que este temor de Dios surge de nuestro pacto con Dios, del nuevo pacto establecido por nuestro Señor Jesucristo. Y les daré un corazón, dice, y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré, dice el pasaje, mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Este temor de Dios se levanta muy por encima del temor de los hombres. Y este temor de Dios, en última instancia, es obrado por el Espíritu Santo mismo. Específicamente, nuestro Señor Jesucristo nos revela en este pasaje que este temor se evidencia de una forma particular. Si usted tiene este temor, el verdadero temor de Dios, nuestro Señor Jesucristo dice que se ha de revelar a través de nuestra obediencia en confesarle a Él delante de este mundo caído. Observe una vez más el versículo 8. Os digo, dice en el comienzo, ese os digo es una transición en el pensamiento del texto. Temer a Dios, vimos la ocasión pasada, es honrar a Dios. Y particularmente es honrar al Padre. Pero honrar al Padre, o mejor dicho, no podemos honrar al Padre si no honramos al Hijo. En Juan capítulo 5, versículo 23, nuestro Señor explicó esto. Desde el versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si tememos a Dios, somos llamados a honrar al Padre, y si honramos al Padre, debemos honrar al Hijo, y honramos al Hijo por medio de confesar al Hijo. Esto es lo que está abordando nuestro Señor Jesucristo en nuestro pasaje. Él está diciéndonos, en otras palabras, que si verdaderamente tenemos temor de Dios, este temor de Dios se va a manifestar por medio de confesar al Señor Jesucristo en este mundo caído, en medio de los hombres. Esa palabra, confesar, literalmente significa estar de acuerdo o decir una misma cosa. Y cuando hablamos de confesar a Cristo, no estamos hablando solamente de confesarlo en medio de la prueba, sino hacerlo abierta y públicamente, admitiendo con valor que somos sus siervos y sus discípulos en medio de este mundo malvado y perverso. Confesar a Cristo significa reconocer nuestra relación y nuestro vínculo con Él, no solo de palabra, pero también de hecho. El cristiano, hermano, es llamado a no avergonzarse de dejar que todos vean que creemos en Cristo, que servimos a Cristo, que amamos a Cristo, que nos preocupa más la alabanza de Cristo que la alabanza de los hombres. J.C. Ryle, el predicador inglés, anglicano, dice esto: la obligación de confesar a Cristo incumbe a todos los cristianos de todas las épocas de la iglesia. Nunca lo olvidemos. No es solo para los mártires, sino para todos los creyentes de cualquier clase. No es solo para las grandes ocasiones, sino para nuestro diario caminar por medio de a través de este mundo malvado. El que es rico entre los ricos, el que es obrero entre los obreros, el que es joven entre los jóvenes, el que es siervo entre los siervos, cada uno de ellos debe estar dispuesto, si es un verdadero cristiano, a confesar a su Señor.
No es necesario tocar trompeta, dice él. No es necesario alardear en alta voz. Basta con utilizar las oportunidades que se nos presentan en el día a día. Pero una cosa es cierta. Quien ama a Jesús no debería avergonzarse de que el mundo lo sepa. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, dice el texto, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero aquí surge una pregunta, hermanos. ¿Significa esto que para ser cristiano es suficiente hacer una mera profesión de fe? El texto nos está enseñando que basta con que usted o yo digamos que somos cristianos abiertamente en medio de este mundo caído, de este mundo pagano, para automáticamente, verdaderamente ser cristianos. No, hermanos, no es suficiente una mera profesión de fe. Y de hecho el contexto de todo lo que hemos estado escudriñando en este pasaje nos enseña lo contrario. Puede usted retroceder un poco atrás y recordar que en el capítulo 11, al final de ese capítulo, encontramos a nuestro Señor Jesucristo en casa de un fariseo. Un fariseo a quien nuestro Señor Jesucristo comienza a confrontar por causa de su hipocresía. Un hombre conocedor de la teología, como lo describimos en aquella ocasión. Un hombre moralmente correcto o recto. Pero un hombre cuyo corazón se encontraba lejos de Dios. Hombres, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que eran sepulcros o como sepulcros que no se ven. En otras palabras, hombres que con sus bocas decían una cosa, pero que en sus corazones tenían otra completamente diferente. Hombres que tenían una profesión de fe, digámoslo así, pero que contradecía lo que había en su interior. Nuestro Señor confronta a estos hombres, quienes decían algo, pero hacían otra cosa completamente distinta. Y luego en el capítulo 2, en el sermón anterior, vimos en el versículo 2 y 3, cuando nuestro Señor Jesucristo señala hacia el día del juicio, la realidad de que en aquel entonces se revelará todas aquellas cosas que se han dicho en lo secreto. En otras palabras, Cristo señala que todo será completamente descubierto. Aquellos que pretendieron decir una cosa, pero que en su corazón había otra completamente diferente, serán descubiertos en ese día. Lo que nos revela, hermanos, que Él está destacando la relación que existe entre la boca y el corazón. Por eso aquí habla de la confesión. Estos son dos elementos indispensables en la salvación. El apóstol Pablo nos lo puede explicar de una mejor manera si vamos brevemente a la carta a los Romanos. Capítulo 10, versículos 8 al 11. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. El apóstol Pablo señala dos cosas en combinación para concluir en una salvación: el corazón y la boca. Ambos elementos manifiestan la salvación.
Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, entonces serás salvo, dice el texto. ¿Qué pasa entonces si falta uno de estos dos elementos? En una sola palabra, perecerás. Perecerás. Una mera profesión de fe no salva absolutamente a nadie. Si esta profesión de fe se encuentra aparte de la verdadera fe que brota, que surge, que nace en el corazón, en el centro de la voluntad, de los afectos, de los pensamientos del ser humano. Una profesión de fe de este tipo es vana. Y créame, amado amigo, ha habido muchas profesiones de fe a lo largo de la historia y seguirá habiendo este tipo de vanas profesiones de fe a lo largo de la historia. De hecho, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, nos confirma esta realidad. Uno de los textos, lo he dicho antes, desde este púlpito más aterradores que podemos encontrar en todas las Sagradas Escrituras. En aquel día, en el día del juicio, que es el que se está mencionando en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo manifestará a aquellos cuyas profesiones de fe fueron vanas y que se encontraban desvinculadas del corazón. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. En ese día este texto nos revela que habrá muchos de estos profesantes de fe, muchos que proclamaron incluso públicamente tener algún tipo de relación con Cristo. El pasaje nos especifica, Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre hablé acerca de ti. Señor, yo hacía milagros, expulsaba demonios en tu nombre. ¿Qué tenían estas personas? Una mera y vana profesión de fe. Decían conocer a Cristo. Declaraban conocer a Cristo. Oh, pero las solemnes palabras pronunciadas por el mismísimo Señor de Gloria, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa terrible y solemne declaración nos enseña la realidad de que una mera profesión de fe no puede ni es capaz de salvar absolutamente a nadie. Y la Biblia nos ofrece la certeza de que esto es algo que ha ocurrido y que está ocurriendo y seguirá ocurriendo de este lado de la eternidad. Se nos enseña que en la iglesia local, en la iglesia visible, siempre estará creciendo juntamente el trigo con la cizaña. Por lo que con temor y temblor digo esto. Pero seguramente entre nosotros hay falsos profesantes de fe. Seguramente entre nosotros ahora mismo, personas que incluso se encuentran integradas a la membresía de esta iglesia local, pudieran ser este tipo de falsos profesantes de fe que en aquel día tendrán que escuchar estas solemnes y terribles palabras diciéndole, nunca te conocí. ¿Serás tú una de estas personas? ¿Serás tú uno que confiesa a Cristo con su boca,
pero no en su corazón. Oh amado, que hoy podamos despertar a la realidad de que una profesión, una mera profesión de fe, el hecho de que digas identificarte con el cristianismo, o que digas ser cristiano incluso, no garantiza nada si no hay fe verdaderamente en tu corazón. Ahora, con todo, aunque ciertamente una profesión de fe no salva a nadie, sin embargo, es algo que los que han sido salvos deberían hacer. Y esto es lo que está señalando nuestro Señor Jesucristo. Si hemos creído, necesariamente deberíamos de confesar a Cristo. Es cierto, puede llegar a ser muy difícil, amado hermano. Nunca ha sido fácil en ningún momento de la historia y nunca será fácil mientras estemos en este mundo caído. Sin lugar a dudas, confesar a Cristo a menudo nos atraerá burlas, ridículo, desprecio, enemistades, persecución. El mismo mundo que odió a Cristo siempre odiará a todo verdadero cristiano. Pero tanto si nos gusta o no, tanto si es difícil como si es fácil, el sendero es perfectamente claro en la palabra. De una forma u otra, todo cristiano debería confesar a Cristo, hermanos. La pregunta, amado hermano, es si tú estás proclamando a Cristo de alguna forma u otra. La pregunta, amado hermano, es que si tú, diciendo ser creyente, estás confesando a Cristo ante este mundo caído, de palabra y de hecho, con tu forma de conducirte, con tu forma de relacionarte con tu prójimo. La pregunta es si verdaderamente estás testificando de la realidad de que eres un seguidor de Cristo y como seguidor uno que busca crecer en conformidad a su propia imagen, a su propio carácter. La pregunta es si estás tú verdaderamente proclamando a Cristo cuando el Señor te presenta la oportunidad. No se trata de preguntar si tú estás proclamando en las calles en alta voz la obra de Cristo Jesús o desde este púlpito. La pregunta es si en tu día a día, en las diferentes oportunidades que el Señor te presenta, estás hablando a las personas de Cristo. O si acaso te estás avergonzando de Cristo. Y en el pasaje nuestro Señor Jesucristo nos ofrece un aliciente precioso para que el cristiano verdadero no cese de confesarle delante de los hombres en este mundo caído. Porque observe qué preciosa promesa es la que se encuentra encerrada en el versículo número 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, que dice, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Oh, amado hermano, este es un texto que debería alentar nuestros corazones para que nos levantemos con valor, para que nos levantemos con denuedo y no cesemos de proclamar a Cristo y a este crucificado, para que lejos de ocultarnos y llenarnos de temor ante los hombres, de llenarnos de temor y vergüenza ante esta humanidad caída, aborrecedora de Dios, del Dios vivo, podamos con todo denuedo predicar a Cristo una y otra vez. Él dice que en aquel día, en el día del juicio, Cristo mismo nos reconocerá. ¿Qué consuelo podemos encontrar en estas palabras? Piensa en esto por un momento, amado hermano, a la luz de lo que escudriñábamos la semana pasada. En aquel gran día todas las cosas serán traídas a la luz. Citábamos las palabras de Charles Hodge. Como en aquel solemne momento, todos guardaremos silencio, porque Dios revelará el carácter de todos y cada uno de nosotros en toda su plenitud.
No habrá absolutamente en ese instante nada que podamos ocultar. Seremos vistos completamente desnudos delante de la presencia de Dios, pero no solo delante de la presencia de Dios, pero nosotros mismos nos veremos a nosotros mismos tal como Dios nos ha visto. Nada quedará en lo oculto y aún seremos un libro abierto ante todos los demás. Todos, absolutamente todos, seremos completamente hechos conscientes de la realidad de nuestro carácter, lo que había en nuestro corazón. En ese solemne momento, en ese día en el que la ley se pretenderá levantar y condenándonos, acusándonos, eres un transgresor mío. Ese día en el que nuestro propio pecado será completamente evidente. Ese día incluso en el que el acusador de nuestras almas, Satanás, tratará de señalarnos una y otra vez. Ese día solemne, el Hijo del Hombre se levantará y lo hará en nuestro favor. Y Él testificará. Ese pecador, esa pecadora, me pertenece por la fe. Es mío. Ese día Él afirmará delante de la ley, delante del pecado, delante de Satanás, delante de su Padre. Por medio de mi muerte en la cruz, yo tomé su propia vergüenza e hice el pago necesario por su alma. Ese día nuestro Señor Jesucristo se levantará e intercederá delante de su Padre por causa de sus escogidos, por causa de ti, amado hermano, por causa mía. Y sabe una cosa, Él presentará el caso de tal manera que lo vencerá, lo ganará, porque apelará a su propia justicia. Oh, por eso es que Él dice, aquel que me confesare delante de los hombres, yo mismo le confesaré delante de los ángeles de Dios. ¿No es esto un gran aliento para usted, cristiano? ¿No debería ser esto suficiente aliento para perseverar en este mundo? Alzar nuestro rostro y seguir proclamándole. ¿No es este suficiente consuelo para poder por la fe seguir perseverando, no importando lo que veamos en este mundo caído, no importando, tapando nuestros oídos ante las burlas, ante los desprecios que nos hacen por causa de nuestro Señor Jesucristo? ¿No debería ser este motivo suficiente para que podamos continuar con todo de nuevo? Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, cobremos aliento, hermanos, cobra ánimo, amado hermano, amada hermana. Cobremos ánimo y sigamos haciendo lo que solamente la iglesia de Cristo puede hacer en este mundo caído. Actos de bondad, en un sentido, el hombre pecador sin Cristo puede hacerlos. Asistencia social, eso lo pueden hacer muchas personas, pero predicar a Cristo y a este crucificado solamente es un privilegio que compete a su pueblo. ¿Y qué pasa si le negamos? Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Amado hermano, una vez más, sé que es difícil. Sé que no es sencillo predicar a Cristo en medio de un mundo tan hostil. Pero recordemos en este punto el contexto en que Jesús está diciendo estas palabras. Él está atendiendo el corazón de unos discípulos quizá angustiados ante un ambiente que cada vez se vuelve más agresivo para con Jesús.
Vimos en el capítulo 11 cómo concluye la reacción de estos fariseos que querían destrozar literalmente a Cristo. Pero Jesús está apacentando el corazón de su rebaño. Amados, sean fieles y no teman a los hombres. Teman a Dios y confiésenme con denuedo. Y él sabía, hermanos, que en más de alguna ocasión su verdadero pueblo, sus verdaderos hijos podrían llegar a negarle. Seguramente hay entre nosotros, amados hermanos, que en alguna ocasión han sentido vergüenza, que sabían que tendrían que haber hablado en esos instantes y guardaron silencio porque les dio temor. Seguramente te ha pasado, amado hermano, amada hermana. Pero lo precioso de todo esto es que nuestro Señor Jesucristo, en el versículo número 10, nos dice que si lo has hecho, hay perdón, hay gracia, hay misericordia. Observa el versículo 10, la primera parte. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Amado hermano, ¿te has avergonzado de Cristo en alguna ocasión? Arrepiéntete. Arrepiéntete, confiesa ante el Señor tu temor al hombre. Confiesa ante el Señor que has temido más al hombre que a Dios mismo. Pide perdón y recibe la gracia que el Señor dispone para todos y cada uno de nosotros. Es una lucha que libramos los cristianos de este lado de la eternidad, amados hermanos, y Cristo era consciente de esta realidad y Él apacienta nuestro corazón diciéndonos, hay perdón. Hay perdón para aquel que niega a Cristo o que dice alguna palabra en contra de Cristo. De hecho, hay perdón para cualquier pecado que hemos cometido, excepto para uno que se menciona en el pasaje. Y es que continúa diciendo el Señor, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ahora, quiero decir un poco con respecto a este pecado. ¿Qué es este pecado, hermanos? Bueno, yo creo que es el mismo pecado que se menciona en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo creo que lo que se menciona en este texto es lo mismo que está mencionando nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 10. Ahora, por causa de que es el mismo pecado, vamos a dejar para nuestro pastor la explicación profunda de ese pecado. Y en segundo lugar, porque no es el punto central del texto de Lucas. Pero aún así, déjeme comentar algo sencillo acerca de este pecado, hermanos. ¿Qué podemos decir que es este pecado? Bueno, le puedo decir 2 cosas que no es este pecado. Porque algunos han creído que el pecado imperdonable tiene que ver con el homicidio a causa de que en el antiguo pacto cualquier homicida tenía que enfrentarse a la pena capital. Otros han señalado que este pecado imperdonable es el adulterio.
debido a que en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 15 al 20, el apóstol Pablo habla del adulterio como un pecado contra nuestro cuerpo, contra nuestro propio cuerpo, y en el contexto menciona el cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Pero ni el homicidio ni el adulterio son el pecado imperdonable del que se habla aquí. Tenemos testimonio del perdón de estos pecados en las propias Escrituras. David fue culpable de ambos pecados. Y si usted lee el segundo libro de Samuel, capítulo 12, podrá leer las dulces palabras cuando se le dice, tu pecado te ha sido perdonado. De manera que esto no es el pecado imperdonable. ¿Qué es entonces el pecado imperdonable que se habla aquí en este texto? Uso las palabras de un teólogo ortodoxo. Herman Bavinck dice lo siguiente: se trata de un pecado contra el Evangelio en su más clara revelación. No en dudar o simplemente negar la verdad, sino en una negación que va contra la convicción del intelecto, contra la iluminación de la conciencia, contra los dictados del corazón, en una imputación consciente, deliberada e intencional a la influencia y obra de Satanás de lo que se reconoce claramente como obra de Dios, en una declaración deliberada de que el Espíritu Santo es el espíritu del abismo, que la verdad es una mentira y que Cristo es el mismo Satanás. O puedo citar las palabras de otro teólogo, Luis Berkhoff, quien nos dice, más que un pecado en contra de la persona del Espíritu Santo, es un pecado en contra de su obra oficial de revelar tanto objetiva como subjetivamente la gracia y la gloria de Dios en Cristo. La raíz de este pecado está en el odio consciente y deliberado hacia Dios y hacia todo lo que se reconoce como divino. Este pecado, hermanos, en el contexto podemos comprenderlo mejor. Porque piense lo que ha ocurrido anteriormente en el capítulo 11 de Lucas, en donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra llevando a cabo un milagro y expulsando un demonio de un hombre. Y los hombres comienzan a señalar ese milagro como una obra no de Dios, sino de Satanás. Una rebelión abierta, directa, en contra de la obra del Espíritu Santo, quien está revelando a los hombres quién es Cristo y lo que vino a ser Cristo. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es el pecado imperdonable, hermanos. Y como dice Berkhoff también, es imperdonable no porque su culpa supere a los méritos de Cristo, o porque el pecador esté más allá del poder renovador del Espíritu Santo, sino porque hay en el mundo del pecado ciertas leyes y ordenanzas establecidas por Dios y mantenidas por Él. Y la ley, en el caso de este pecado particular, es que excluye todo arrepentimiento, cauteriza la conciencia, endurece al pecador, y así es como el pecado se vuelve imperdonable. En aquellos que han cometido este pecado, entonces, deberíamos esperar encontrar un pronunciado odio hacia Dios, una actitud desafiante en contra de Él y de todo lo que es divino, un deleite en ridiculizar y ultrajar todo lo que es santo y un absoluto descuido respecto al bienestar de su alma y de su vida futura. En otras palabras, en este contexto, hermanos, yo quiero entender que lo que Jesús está haciendo aquí es, al mismo tiempo, señalar hacia los fariseos, apacentando el corazón de sus discípulos, diciéndoles, amados, teman a Dios más que a los hombres. Confiésenme delante de los hombres. Hay perdón si no lo han hecho. Pero hay un pecado que no puede ser perdonado. Y yo quiero imaginar a Cristo Jesús en esos momentos, volviendo su mirada hacia aquel grupo de fariseos acechándole constantemente y señalando, al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y vosotros estáis así de cerca de incurrir en este terrible pecado. Vosotros, fariseos, están cada vez más cerca
de blasfemar contra la persona del Espíritu Santo, rechazando una y otra vez la obra que ustedes están contemplando, que se está llevando a cabo por medio de mi persona. Para ese pecado no hay perdón. Ahora, atendiendo al hecho de que a este pecado nunca le sigue el arrepentimiento, dice Berkov, podemos estar razonablemente seguros de que aquellos que temen haberlo cometido y se encuentran entristecidos a causa de esto, y que incluso desean las oraciones de otros en su favor, en realidad no lo han cometido. Así que si tú eres uno que a menudo puede llegar a tener luchas y pensar, ¿será acaso que yo ya he cometido el pecado imperdonable? ¿Será acaso que ya no hay esperanza para mi propia alma? Si tú estás pensando así, eso demuestra que no lo has cometido. Porque la característica o el carácter que se vincula a este pecado es un endurecimiento de la conciencia y un desprecio abierto, directo, de la obra de Dios. Así que ten ánimo, amigo. Ten ánimo, cobra aliento. Si tú estás aquí, estás buscando conocer a Cristo, ten por seguro que no has incurrido en esta falta. Oh, pero al mismo tiempo sea advertido y sea amonestado, porque si pasa el tiempo y sigues endurecido y rechazando la voz de Dios, nadie te asegura que en algún momento no terminarás en esta terrible condición. Iglesia, cobremos ánimo y sigamos confesando entonces a Cristo y a este crucificado. Si en otro tiempo te has avergonzado, lo has rechazado, arrepiéntete, ve a Él y proclámale en medio de este mundo caído. Ahora, observe cómo concluye el pasaje nuestro Señor Jesucristo. Porque este confesar a Cristo es algo que en última instancia no hacemos en nuestras propias fuerzas, hermanos. No es algo que hacemos nosotros por nosotros mismos o independientemente, sino que lo hacemos a través de la obra del Espíritu Santo. Qué precioso don nos ha sido dado a los cristianos, amados hermanos. Se nos ha dado el Paracletos, el Consolador, aquel que está junto a nosotros, aquel que nos guía, aquel que nos lleva, aquel que infunde de su propio poder, de su propia fuerza, de su propia gracia constantemente para que podamos cumplir con el propósito al cual fuimos llamados. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 1, dice que él oraba para que los creyentes de Éfeso recordaran esta realidad y fueran hechos cada vez más conscientes de la realidad de que la misma fuerza que operó en nuestro Señor Jesucristo al levantarle de entre los muertos, es el mismo poder que opera en nosotros los cristianos. Es la persona del Espíritu Santo junto a nosotros, sobrando en nosotros, a través de nosotros, para gloria y alabanza del nombre de Jesucristo. No estamos solos en esta comisión, hermanos. No está usted solo en este mandato. ¿Tiene temor? Ore a Dios y busque la gracia del Espíritu Santo. De pronto siente vergüenza, ore a Dios y busque la fortaleza, el poder, la valentía que el Espíritu Santo da. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, seguramente en una época en la que él comenzaba a flaquear un poco. Pablo conocía el carácter de aquel hombre. Pablo fue su padre en la fe. Y él le dijo, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Timoteo. Oh, Timoteo, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Timoteo, recuerda esto. Recuerda esto y levántate y sigue haciendo la obra que el Señor te ha llamado a hacer. Timoteo, no flaquees. Sí, Timoteo, yo estoy por partir. Pero Timoteo, he aquí el Espíritu de Dios que está en tu propia vida. Y amado hermano, es exactamente lo mismo para cada uno de nosotros los creyentes. Todos los cristianos tenemos acceso al mismo Espíritu de Dios. A todos los cristianos se nos ha dado el mismo Espíritu de Dios.
Pero no lo apaguemos, sino que busquemos perseverar en esa comunión. Y dejemos que Él nos use como instrumentos útiles en sus manos. Y es que esto es lo que concluye nuestro Señor diciendo: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Ahora, esto no significa que no estudiemos la palabra, hermanos. Esto no significa que no escudriñemos las Escrituras. Esto no significa que simplemente pasemos por la vida haciendo nada por conocer más de Dios. No, tenemos que hacer uso de los medios de gracia. Pero lo que está diciendo el Señor aquí es que descansemos en la realidad y en la certeza de que el Espíritu Santo es quien verdaderamente nos usará como instrumentos cuando, donde y como Él quiera, si nos disponemos, hermanos. Y déjeme concluir con una preciosa ilustración de esta realidad que encontraba en una obra de Martin Lloyd-Jones. Él hablaba de una muchacha, de una joven cristiana que vivió en aquellos días en los que había mucha controversia en Europa, en los días de los pactantes en Escocia. Y un domingo por la tarde, ella caminaba hacia el culto, siendo que estos se encontraban prohibidos en esos días. Soldados del rey de Inglaterra se encontraban buscando constantemente por todas partes para reconocer quiénes eran estos rebeldes y poder llevarlos presos. En ese momento, cuando esta joven da vuelta en una esquina, se encuentra justo de frente con todo un pelotón. Tuvo temor. No sabía qué iba a decir. Pero cuando la interrogaron, de una manera inexplicable vino una respuesta y salieron estas palabras de sus labios. Ella les dijo: mi hermano mayor ha muerto. Y esta tarde va a leerse su testamento. Mi hermano hizo algo por mí y me ha dejado una herencia. Y deseo estar presente cuando se lea su voluntad. Aquella joven no mintió, hermanos. Todo esto era cierto. Y es el Espíritu Santo quien puso esa sabiduría en su corazón para poder ser fiel. Era real. Ella iba porque su hermano mayor, Cristo Jesús, verdaderamente había muerto. Ella iba a reunirse con otros porque esa tarde se iba a leer su testamento. Ella iba a reunirse con otros porque su hermano mayor, Cristo Jesús, había dejado algo para ella. Ella iba a reunirse porque lo que le había dejado era una gran herencia. Y anhelaba estar presente cuando se volviera a leer una y otra vez su preciosa, gloriosa y santa voluntad. Oh, amado hermano, no temas, dijo el Señor. No temamos. No temas, pueblo de Dios, no temas a aquellos que no pueden hacer sino matar el cuerpo, pero después no tienen nada más por hacer. Temamos más bien a nuestro Dios, no con un temor servil, con ese precioso temor filial que nos lleva a desear contemplar su sonrisa todo el tiempo sobre nosotros, sin importarnos si el mundo entero nos frunce el ceño. Caminemos delante de nuestro Señor, confiando y dependiendo de la obra del Espíritu Santo y proclamando a Cristo y a este crucificado, hermanos. Amén. Oremos a Dios.